Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Cierra la puerta. En mi primer año de universidad tuve el compañero de cuarto más extraño. A pesar de ser normal y hasta un poco tímido, Eddie de vez en cuando se sentía poseído por una repentina y abrumadora necesidad de cerrar la puerta con llave. No importaba cuál puerta fuera, donde quiera que estuviera, cuando le daba el ataque, saltaba, corría a la entrada más cercana y cerraba con llave. A la gente que se interponía en su camino les gritaba, atacaba a cualquiera que intentara detenerlo. Se convertía en un loco sudoroso y despotricador hasta que su misteriosa sensación de vulnerabilidad pasaba, y en el momento en que eso ocurría, se disculpaba profusamente, se hundía en sí mismo y se escabullía avergonzado. Por esa razón era difícil odiarlo, pero se volvió un poco más fácil despreciarlo cada vez que regresaba a casa y me dejaba fuera. De manera similar, cada vez que lo llevaba a una fiesta y tenía uno de sus episodios, inevitablemente perdía posibles intereses románticos y amigos porque era compañero de cuarto de ese tipo llamado Eddie. A mitad de año, después de que la tercera casi novia me dejara de lado porque la asustaba muchísimo, solicité un traslado a una habitación de la residencia y me desentendí del pobre tipo. Eso fue hace casi 7 años, así que cuando Eddie me envió un mensaje en las redes sociales y me dijo que estaba en la ciudad y que había tenido algunos problemas de viaje, decidí darle otra oportunidad. Siempre me sentí un poco mal por cómo lo había tratado al final. Entonces manejé media hora hasta su auto averiado y lo recogí alrededor de la 1 de la mañana, en una noche de miércoles normal, hace 3 semanas. Recuerdo que me detuve al borde de una carretera en un acantilado y vi una silueta delgada que me saludaba con la mano. Era más delgado de lo que recordaba y estaba un poco más en forma. Mis faros lo iluminaron por completo. Vi que su rostro brillaba y me reí. Ese era Eddie. Sin duda, el sudor era una especie de sello distintivo. Levantó una bolsa de lona y corrió hacia mi lado del pasajero antes de juguetear con la manija de la puerta repetidamente. «No la abras cuando la esté desbloqueando», le dije. Esperó un momento. Yo presioné el botón y él probó la manija al mismo tiempo. «Ups, espera», dije de nuevo, mientras presionaba el botón de desbloquear. Finalmente logró abrir la puerta y entró con una risa nerviosa. Lo siento, hombre». Sus largas piernas se doblaron un poco mientras se acomodaba y pude ver sus tobillos expuestos. «Gracias por recogerme, amigo». Me encogí de hombros. «No hay problema. ¿Sabes qué le ocurre a tu vehículo?» «Sí, el alternador ha estado teniendo problemas. Creo que el frío acabó con él». «Genial». Tosí levemente para aclararme la garganta y condujimos en un silencio incómodo hasta que él mencionó un chiste del pasado. Así, sin más, recordamos ese primer semestre de 7 años atrás, con todas sus nuevas experiencias, desventuras divertidas y presiones inesperadas. Cuando llegamos a mi casa, ya había recordado las cosas buenas de él y me alegré de haber decidido ayudarlo. Al entrar, señalé el sofá. «Probablemente sea el mejor lugar del apartamento. Estoy tratando de ahorrar dinero estos días, así que el lugar es bastante pequeño». Dejó su bolsa en el suelo y se sentó con cuidado en el sofá para evaluar su suavidad. «Esto estará bien. No puedo agradecerte lo suficiente. Miré de tu vida por la mañana tan pronto como abran los talleres de reparación». «No hay problema en absoluto, Eddie. En realidad, ahora me llamo Ed». Bien por él. Definitivamente había cambiado mucho desde la persona tímida y desconectada que yo recordaba. Sonreí en ese momento. «Entonces, no hay problema, Ed». Me fui a la cama sin ninguna preocupación. Parecía que sus problemas se habían resuelto con la madurez o con la medicación. ¿Y quién era yo para juzgar a alguien por problemas que escapaban de su control? Eso era cosa del pasado. Por supuesto, estaba completamente equivocado. A eso de las 4 de la mañana me desperté y me levanté para ir a buscar un vaso de agua a la cocina. Conocía mi propio apartamento, así que mis pasos eran prácticamente silenciosos. Pero Eddie seguía suspirando y revolviéndose en el sofá como si algo le molestara. Me quedé de pie junto al frigorífico, con el vaso en la mano, mientras él gemía, se debatía y luego se levantaba de un salto. En una carrera loca y aterrorizada, corrió hacia la puerta de entrada y cerró de golpe el pestillo. Soltó un profundo suspiro de alivio
y se quedó ahí, con la cabeza gacha, mientras yo intentaba pensar en la mejor manera de hacerle saber que estaba presente. «Ed, ¿estás bien?». Se contrajo con fuerza, inhaló todo el aire que sus pulmones pudieron contener y luego se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba oscurecido por la penumbra, ya que la única luz provenía de varios puntos rojos o verdes en la televisión y el microondas, pero me di cuenta de que estaba sudando demasiado. Después de un largo momento, logró respirar de nuevo. Finalmente, dijo: «Oh, hola, no te había visto ahí, amigo». Sí, dejé mi vaso en el mostrador». «¿Estás bien, amigo?». Quería que su risa sonara despreocupada, pero solo salió nerviosa y tensa. «Lo mismo de siempre, ya sabes cómo es esta maldita cosa». Rodeé el mostrador y me acerqué a él. Retrocedí unos pasos y toqué la puerta. «Este es un barrio seguro, no hay de qué preocuparse». Él asintió torpemente. Sin estar seguro de creer en su tranquilidad, moví mi mano hacia el cerrojo. Quería asegurarme de que no se comportara de manera extraña si volvía a la cama. De repente, di un salto casi inerte hacia mí, con la mano extendida. «No, no lo hagas». En ese momento estaba empezando a recordar las veces que lo había visto atacar a la gente durante un episodio. «No hay nada allá afuera». Agarré el cerrojo para girarlo hacia mí, pero una sombra muy leve se movió en algún lugar de mi visión. ¿Qué demonios? No podía ser. Reaccionando rápidamente, puse mi ojo en la mirilla. Mi cerebro logró procesar la escena justo a tiempo para ver una pequeña silueta desaparecer por la acera hacia la izquierda. Eddie se acercó, trayendo consigo el olor a su sudor de pánico. «¿Viste algo?», me preguntó. No vi nada». Mentí. Seguí mirando por la mirilla, observando la noche tranquila en mi barrio, que por lo demás no tenía nada de especial. El asfalto brillaba oscuramente bajo las estrellas, mientras que las farolas distantes proyectaban largas sombras sobre el césped. «Recuérdame otra vez, ¿qué te hace querer cerrar la puerta de repente?». Ahora que ya no estaba intentando abrirla, parecía un poco menos maniático. «Nunca te lo dije porque pensé que estabas empezando a odiarme, pero cuando tenía 8 años tuve la repentina sensación de que debía cerrar la puerta con llave. No lo hice y unos hombres entraron un momento después y nos robaron». Fruncí el ceño al ver su rostro brillante y ensombrecido. «Jesús, ¿alguien resultó herido?», pregunté. Él asintió con la cabeza entre respiraciones audibles. «Mi mamá, ella no sobrevivió». «Maldita sea». No sabía qué más decir. Simplemente, carajo, no me extraña. ¿No es de extrañar? Antes de que pudiera explicarme más, nos llegó el sonido de algo que se desplazaba afuera. Se dio la vuelta y escuchó con un movimiento rápido, como un animal asustado, y tuve que admitir que yo tampoco estaba tranquilo. Aún así, no podía arriesgarme a aumentar su ansiedad. Quería volver a dormir en algún momento. Él susurró: «¿Dónde fue eso?». Sonó como si viniera de atrás. Susurré yo también. «Estoy seguro de que no es nada. Vamos a ver». Abrí el camino y nos arrastramos por mi apartamento. Se aseguró de imitar mis pasos, pero aún así eran más ruidosos que yo, y casi me estremecí con cada paso que daba. Cuando entramos en mi dormitorio y llegamos a una ventana trasera, estaba muy nervioso. La ventana tenía topes que impedían que se abriera del todo. Yo solía dejarla abierta para que entrara la brisa, incluso en invierno. Nos sentamos en total oscuridad frente a ese delgado rectángulo de aire fresco, observando y escuchando, buscando cualquier señal de lo que había provocado el ruido. ¿Alguna vez has escuchado los sonidos de la ciudad por la noche? Lo que yo conocía como silencio no era nada parecido. Un viento suave provocó un susurro en los arbustos cercanos. Un tren hizo sonar la bocina en la distancia desconocida. Un perro ladró 2 veces. Por un momento, la sirena de una ambulancia recorrió el horizonte. Por debajo de todo eso, un gemido bajo y constante emanaba desde la autopista cercana. Siempre había odiado ese ruido cuando me daba cuenta de él accidentalmente, porque pensaba que sonaba como si 1000 fantasmas gritaran desde muy lejos, pero no iba a decírselo a Eddie. Fue en ese momento cuando mi mirada se posó en algo entre los árboles. Cuando vi por primera vez la colección de puntos blancos muy juntos, supuse que eran reflejos de algún lugar. Ahora, sin embargo, mientras los observaba con atención, estaba casi seguro de que los estaba viendo girar hacia arriba.
Era como si alguien estuviera haciendo girar una rueda de luces cuyo lado angosto estaba frente a nosotros. Por el tamaño y la distancia, la rueda debía tener unos 60 o 90 centímetros de diámetro. Susurré: ¿qué carajos es eso? Después de encontrarlo con la ayuda de mi dedo índice, la mirada de Eddie se profundizó. Nunca había visto nada igual. ¿Qué podría ser? No pude entenderlo. Mientras lo observaba, se volvió un poco más tenue y luego un poco más brillante. Definitivamente está arrojando luz a su alrededor. Creo que vi algunas hojas encima. ¿Está cambiando? Eddie me agarró la muñeca mientras miraba esas extrañas luces que giraban hacia arriba. ¿Está creciendo? No podía estar seguro. Salté, coloqué mis dedos a ambos lados de la ventana, la bajé rápidamente y en silencio. Luego giré el pestillo y lo cerré antes de girar el cordón cercano y bajar las persianas. Sea lo que sea, aquí estamos seguros. Estaremos bien. Probablemente solo sean algunos niños jugando con juguetes livianos o algo así. Suspiró y abrió la boca para hablar, pero se produjo un cambio visible en la silueta de su cabeza. Un instante después, saltó y cerró de golpe la puerta de mi dormitorio. El estruendo resonó con fuerza en mis oídos. Le exigí que me dijera qué estaba haciendo mientras cerraba la puerta. Eddie se dio la vuelta y le dio la espalda. Me di cuenta de que estaba con los ojos muy abiertos por la forma en que susurró: «¡Cállate! ¡Está en tu apartamento!». El pico de adrenalina que me produjo el portazo me hizo enfadar un poco más de lo que me hubiera gustado. ¿Qué? ¿Qué carajos hay en mi apartamento? Su frenético susurro era casi un siseo. No lo sé. Solo sé que tenemos que mantener esta puerta cerrada. Estaba furioso, pero si hubiera hablado, habría dicho algo de lo que me arrepentiría. Así que nos quedamos ahí, parados en la oscuridad durante unos minutos. Empecé a calmarme a medida que pasaban los segundos y, una vez que recuperé el control, abrí la boca para susurrar: «Oye, lo siento, yo...». El suelo crujió fuera de la puerta de mi dormitorio. Me quedé congelado. Eddie se alejó de la puerta y la miró junto a mí. No era más que un rectángulo oscuro frente a nosotros, pero la miré fijamente en busca de cualquier indicio de movimiento o cambio. Lo curioso era que no tenía ni idea de lo que estaba mirando o escuchando. ¿Qué podría estar allá afuera? No solo habíamos dejado la puerta principal cerrada, sino que no hubo ningún sonido de entrada forzada o de otro tipo. Si hubiera algo allá afuera, ¿cómo carajos había entrado? Una luz tenue empezó a extenderse por las paredes de mi habitación y esperé el sonido de un coche pasar, pero no llegó nadie. Mientras observábamos la puerta, una luz más brillante empezó a ascender a nuestro alrededor, de nuevo como si alguien estuviera haciendo girar una especie de rueda encendida. No tardamos mucho en darnos cuenta de que lo que habíamos visto a lo lejos se estaba acercando a mi ventana, pero ninguno de los dos se atrevió a apartar la vista de la puerta de mi dormitorio, ni siquiera un instante. Entonces, en ese momento, lo vi. Entre líneas de sombra y luz en movimiento, podría haber jurado que la manija de mi puerta había cambiado de ángulo. Retrocedí. Una mirada a las persianas lo mostró claramente. Luces que se acercaban, como si estuvieran justo afuera de la ventana y a punto de chocar contra ella. Agarré a Eddie por el hombro y lo arrastré conmigo hacia mi pequeño baño para una sola persona. Cerró la puerta con llave en el momento en que entramos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho hasta el punto de sentir un dolor intenso. Temblando, pregunté: ¿qué demonios está pasando? Él negó con la cabeza. No tengo idea. ¿Estás seguro?, le pregunté, apretándole las muñecas. Todo esto empezó con ese robo y el ataque a tu madre, ¿no? No, susurró él. La puerta de mi baño estaba al ras de la alfombra exterior, pero empezaron a aparecer indicios de una luz giratoria debajo, como si esa rueda imposible e insana hubiera entrado de alguna manera en mi habitación sin abrir ni romper la ventana. Nada de esto tenía sentido. De alguna manera tienes que ser tú. No, respondió Eddie. Tiene que ser así, lo sacudí con fuerza. Tu miedo le está haciendo real. ¿Hay algo detrás de ti? No lo entiendes, gimió. No terminé la historia. No empezó con ese accidente. Ya llevaba años sintiendo la necesidad de cerrar la puerta con llave. La primera vez que no lo hice fue cuando ellos vinieron. No entendí exactamente qué quería decir. Los ladrones, ¿te refieres, no? Él negó con la cabeza. No eran ladrones, ¿verdad? Él volvió a negar con la cabeza. Mi voz se redujo a un siseo cortante. ¿Qué carajos hay allá afuera, Eddie? Lo único que pudo decir fue: ¿quieren entrar? Algo en la forma en la que lo dijo finalmente me hizo entender.
No se trataba de la puerta del baño, ¿verdad? Miré hacia afuera, pensando en la puerta de mi dormitorio y en la puerta de mi departamento más allá de ella. No se trata de la entrada literal a la habitación en la que estás. La luz giratoria de abajo comenzó a intensificarse a medida que lo que estaba afuera se acercaba a nuestro escondite. Su agarre frenético sobre mis manos me indicó que tenía razón. Entonces, ¿por qué cierras las puertas de verdad, Eddie? Lo sacudí hasta que me miró, a pesar de su miedo. ¿Es una metáfora? ¿Te hace sentir mejor? ¿Por qué no está funcionando esta vez? Empezó a llorar, enviando gotas de lágrimas y sudor a mis antebrazos. Ya no podía soportarlo más. Estoy cansado de la lucha constante. La imagen del alto acantilado, donde lo había recogido, apareció en mi mente con claridad cristalina, y el miedo que había ido creciendo desde el momento en que lo vi despertar de repente me abandonó. Había ido a ese acantilado por alguna razón, y probablemente había tenido dudas mientras se quedaba ahí, en la oscuridad. Completamente calmado, pregunté entonces: «Tu auto no se averió, ¿verdad?» Él negó con la cabeza. «Le enviaste un mensaje a todo el mundo, ¿verdad?» Él asintió, y yo fui el único que respondió, ¿verdad? Se balanceó de un lado a otro frente a mí. Ya no podía soportarlo más. Quieren entrar, siempre están allá afuera, quieren entrar. Siempre los dejo afuera, pero nunca se detienen. Estoy cansado de estar aterrorizado cada minuto de cada día. El aire empezó a circular por debajo de la puerta cuando las luces alcanzaron su máxima intensidad en el exterior. Independientemente de lo que fuera, estaba casi encima de nosotros. No hay a dónde ir, Eddie. Abramos esa puerta. Tal vez estés tan aterrorizado porque quieren que sea así. Enfrentémoslo. No tengamos miedo. Y podría funcionar. Él no respondió, pero lo agarré hasta que se puso de pie. Nunca había deseado hacer menos en mi vida, pero no había otro lugar a donde ir. Con un fuerte agarre en su muñeca, extendí mi mano libre y abrí la puerta de golpe. No me importa si me crees. Ese no es el punto. Pero te diré lo que vi. Las luces eran ojos. Eran lo suficientemente brillantes como para oscurecer el grotesco movimiento que había debajo. Todavía no puedo entender cómo giraba de esa manera. Curvas serpenteantes conectaban cosas en la sombra. Cada punto resplandeciente se elevaba. Nos mostraba imágenes de odio, miedo y paranoia, y luego continuaba avanzando demasiado rápido para procesarlo. Ese era el problema. Las imágenes eran mentiras. Mi novia me estaba engañando. Mis maestros en la escuela habían pensado que era un fracaso. Mi jefe me odiaba y solo me toleraba porque aún no había encontrado un reemplazo. Pero cada mentira pasaba demasiado rápido como para poder analizarla y resistirme. Sabía que no eran ciertas, pero seguían apareciendo. Sentí que en el corazón de esa criatura había hambre de miedo. Aparté de una patada una boca enorme y tiré de Eddie conmigo, pasando unos metros más allá de lo que fuera esa cosa. Se volvió hacia nosotros otra vez mientras abría de golpe la puerta del dormitorio. Había acertado con el giro de la manija de la puerta. Eso lo supe en ese instante. Las sombras y las luces que giraban enloquecidas no lograron iluminar a la bestia que yacía más allá de esa puerta. Inmediatamente supe que la cosa detrás de nosotros era solo un sirviente de esto, porque esto era mucho, mucho, mucho peor. Lo único que realmente registré fue un rostro derretido. Su mirada deforme se apoderó de los músculos palpitantes del corazón en mi pecho y me llenó de terror absoluto, como si tuviera el poder de llegar dentro de mí y extraer toda la oscuridad y el miedo animal en los rincones de mi alma humana. Yo lo sabía. Esas cosas no querían entrar en mi apartamento ni en el dormitorio. No era tan sencillo. Querían entrar en nuestro mundo, y Eddie era una especie de conducto para ese objetivo de pesadilla. Siempre lo había sido. Tenía la sensación, tan aguda como un cuchillo, de que tenía que matarlo de inmediato. Pero tal vez ese impulso provenía de las emociones que emitían esas criaturas. Cuando el espectro de lodo, con la cara derretida, comenzó a gritar cada vez más fuerte y amenazó con ensordecerme, hice lo que tenía que hacer. Agarré la pesada lámpara de mi mesita de noche y rompí la ventana. Lancé a Eddie afuera un momento después y luego extraje mi brazo del ardiente agarre de ácido cáustico para escapar. Solo pude quedarme en el suelo gritando mientras Eddie hacía el resto, arrastrándome lejos de ese lugar. Eso fue hace 3 semanas. La quemadura en mi mano, causada por aquella criatura de lodo, se negaba a sanar. Los médicos de urgencias no entendían nada. Algo que tenía la forma de una mano derretida alrededor de mi antebrazo me había quemado y seguía ardiendo mientras lo examinaban. No encontraron ácido, ni catalizador, ni calor. Al final,
Tuvieron que darme de alta. Por supuesto, su falta de comprensión no redujo en nada la elevada factura médica. Me separé de Eddie al día siguiente, diciéndole que se mantuviera fuerte y no tuviera miedo. Habíamos vencido a las fuerzas del odio y la paranoia personificadas y escapado con vida al seguir adelante en lugar de escondernos. No parecía convencido y repitió que no habíamos hecho nada, que yo no había hecho nada. Pero tengo una vida que vivir, le dije. Tengo que pagar esa factura de urgencias y encontrar un nuevo lugar. Él lo entendió, o al menos dijo que lo entendió. Hoy volví a ver a Eddie. Él no sabía que yo estaba ahí, porque fue un encuentro casual en una calle de la ciudad. Él estaba en un bar mirando la televisión y bebiendo una cerveza. Me quedé afuera y lo observé por la ventana un momento, asombrado por el cambio. Estaba sentado con nuevos amigos, estaba irónico, confiado, ignoraba por completo la puerta del bar. Fue un cambio tan positivo que entré con una sonrisa, pero me detuve unos 3 metros detrás de él y por encima del ruido del televisor del bar empecé a escuchar lo que estaba hablando. Sus palabras flotaban en el aire con un hedor casi perceptible. Lodo goteaba desde el fondo de sus frases, quemando los oídos de quienes estaban cerca de su grupo. Sus nuevos amigos se sentían felices y arrogantes, respondiendo con malicia. Un cliente descontento me dio un codazo al pasar y me dijo: «No hagas caso a esos imbéciles». Me di la vuelta con los ojos empañados y salí a la fría noche. No había salvado a Eddie en absoluto. Había encontrado un refugio, no encontrándose a esas criaturas, sino siguiendo un camino que yo ni siquiera había considerado. Miré por la ventana de ese bar una última vez. La criatura deforme que me había quemado con su toque me devolvió la sonrisa desde los rincones oscuros detrás del televisor. Había encontrado la entrada a nuestro mundo que había ansiado durante tanto tiempo. Yo abrí la puerta, pero fue Eddie quien les dejó entrar. Y así llegamos al final de este escalofriante episodio, temporistas. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al compartirla con ustedes. No olviden seguirme en Spotify, donde estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. Su apoyo significa mucho para mí. También pueden encontrarme en Instagram como Dantempo Plus, donde comparto más contenido y actualizaciones. Recuerden, la vida está llena de misterios y puertas que a veces es mejor mantener cerradas, o tal vez no. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.